hombres como mujeres interesadas en este tema. Muchas gracias por su respuesta para que nosotros podamos realizar este webinar. Y pues bueno, estamos a punto de arrancar. Ya nada más, Diana, si me ayudas, por favor, con la presentación, si ya estás lista. Perfecto, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar de prevención del cáncer en la mujer. Y pues les damos la bienvenida. El día de hoy nos acompaña la doctora María del Mar García Ortega, quien es oncóloga médica y nos va a estar hablando justo de toda la perspectiva médica en cuanto al cáncer en la mujer. Y también estamos como organizadoras un grupo de asesoras que nos dedicamos a seguros de vida y de gastos médicos mayores. Este equipo está conformado por Montserrat Espinosa, Diana Osnaya y una servidora, Angélica Álvarez. De verdad estamos muy felices de que estén aquí. Y pues bueno, vamos a la siguiente, por favor. Queremos comentarles a todos que tenemos un regalo sorpresa al final del webinar para que se queden a ver toda la plática. Y también al final vamos a platicarles cómo pueden obtener una asesoría personalizada si es que se quedaron con alguna duda de lo que platiquemos el día de hoy. Acuérdense, por cuestiones de tiempo, pues quisiéramos explayarnos un poco más, pero vamos a tratar de mantenerlo breve. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ¿cuál es el objetivo del webinar del día de hoy? El objetivo es que ustedes tengan aquí un espacio en el que podamos todos aprender sobre cómo prevenir, cómo detectar a tiempo y también cómo protegernos ante una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer. Recording in progress. Entonces, queremos aprender a cómo protegernos tanto del lado de la prevención médica como del lado de la prevención financiera, ¿vale? Y queremos que sepan que hay acciones que afortunadamente todos podemos tomar desde hoy mismo para prevenir y protegernos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, queremos arrancar platicando un poco de cuáles son los riesgos que sufre la mujer a lo largo de la vida, ¿vale? Queremos partir desde ahí. Y pues sabemos que dentro de estos riesgos están dentro de nuestra misma casa inclusive, ¿no? El tema de los accidentes, está el tema también de las enfermedades, que va a ser el foco del día de hoy, enfermedades catastróficas como lo es el cáncer. Tenemos también un riesgo como por ejemplo de que estos accidentes o estas enfermedades incluso nos lleven a una invalidez total y permanente que ya no nos permita generar un ingreso. Tenemos también el tema de, pues ya muy exclusivo de las mujeres justamente, de llegar a tener un embarazo con complicaciones o otro tipo de complicaciones ginecológicas, ¿vale? También tenemos el riesgo de enviudar, ¿no? Si vivimos en pareja y compartimos un estilo de vida, pues también tenemos ahí un riesgo. También tenemos el riesgo de llegar a tener alguna muerte prematura y si tenemos algún dependiente económico, ya sea hijo, pareja, padres, que esté contando con nosotros, pues bueno, ahí hay un riesgo que tenemos que cubrir. También tenemos el riesgo de no ahorrar lo suficiente en nuestra vida productiva y llegar a una vejez en la que tengamos que seguir trabajando para poder tener un ingreso. Es otro riesgo que tenemos las mujeres. ¿Y qué otro riesgo tenemos que muchas veces no se platica? Ustedes me pueden decir, oye Angie, pero pues fíjate que nada de eso me va a pasar a mí porque yo soy súper saludable, nunca me enfermo, nunca me pasa nada, voy al nutriólogo, voy al psicólogo, voy a todo. Ok, ¿qué crees? Tienes otro riesgo que no has considerado, vivir demasiado. ¿Qué pasa si entonces eres súper sano y vives hasta los 99 años? Pero ¿qué crees? La esperanza de vida era 85 y tú con tu Afore, pues nada más vas a llegar hasta los 85 con un ingreso. ¿Qué vas a hacer después? Entonces también es un riesgo del que no se habla mucho. Y pues bueno, como les comentaba, todos estos riesgos los vemos las asesoras de seguros y estaremos muy felices de poderles dar una asesoría para que se protejan de ese lado, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en este riesgo, tanto financiero como médico, de una enfermedad como lo es el cáncer. Y para esto vamos a iniciar la plática con la participación de la doctora María del Mar García, que nos va a platicar justo desde la perspectiva médica qué es el cáncer y cómo lo podemos prevenir. Gracias, doctora. Adelante. Siguiente, por favor, Diana. Gracias. Bienvenida, doctora. Ya puede, perdóname. Le reactivamos su audio.
Ya, perdón. Por favor, Muchísimas ¿no? gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Como comentó Angie, pues darle un foco principal a lo que es el cáncer de mama. Y quiero empezar esta charla hablando un poquito de el cáncer en general. El cáncer actualmente es un problema mundial, es un problema muy importante, ya que 14 millones de personas van a ser diagnosticadas con esta enfermedad en el mundo y desafortunadamente hasta 9.3 millones de pacientes van a fallecer por la enfermedad. Estamos hablando en general de que puede haber tumores con pronósticos muy malos, con esperanzas de vida muy cortas, pero también diagnóstico de otras enfermedades que pueden tener otro tipo de pronóstico con un tratamiento oportuno y adecuado. Actualmente se conocen más de 100 tipos de cáncer, por lo que no nada más saber qué es cáncer de mama, qué es cáncer de páncreas, sino qué tipo de tumor nos ayuda mucho a pues tratarlo mejor, a diagnosticarlo mejor y sobre todo pues a mejorar los desenlaces de los pacientes, ¿no? Actualmente sabemos que 1 de cada 3 muertes por cáncer se deben a los riesgos que más escuchamos, a los 5 principales riesgos dietéticos y ambientales, que es el consumo de tabaco, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y pues al tipo de dieta que llevamos, que generalmente es baja en frutas y verduras. La que sigue. Ahora hablando específicamente del cáncer de mama, pues actualmente es el tumor más común en el mundo y también en México. Más de medio millón de personas van a fallecer por esta enfermedad. Y pues en cifras que son muy alarmantes, vemos que una mujer es diagnosticada con cáncer de mama cada 20 segundos. Otra cosa que es importante que comentemos es que no nada más es el diagnóstico de la enfermedad y el potencial riesgo en la mortalidad, sino que también esta enfermedad hace que se pierdan muchos años de vida saludable, porque estas mujeres, pues bueno, dejan de trabajar o quedan con ciertas limitaciones o ciertos efectos secundarios del tratamiento o de la cirugía, que pues hace que se pierdan años de vida saludable. La que sigue. Y esta es una imagen que me gusta mucho poner en las presentaciones porque me parece que nos ayuda a tomar un poco de conciencia acerca de lo frecuente que es el cáncer de mama. Piensen cada uno de ustedes en 8 mujeres que conozcan y una de esas 8 mujeres puede tener cáncer de mama, ¿no? Actualmente en el mundo, esta es la estadística que se maneja. Obviamente en ciertas poblaciones puede ser un poco más, en otras un poco menos, pero si tomamos la población en general, 1 de cada 8 mujeres va a ser diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo que es importante que sepamos qué podemos hacer para prevenirlo, pero sobre todo qué podemos hacer para tener un diagnóstico oportuno. La que sigue. Si hablamos específicamente de lo que es Latinoamérica, vean aquí cómo se espera que cambie. En 2012 se diagnosticaron 408,000 casos nuevos, con 92,000 muertes reportadas por la enfermedad, pero se espera que para el 2030 estos sean más de 596,000 casos y más de 142,000 muertes específicamente por cáncer de mama. La que sigue. Y ahora si hablamos específicamente en México, vemos que pues también en nuestro país es el tumor más frecuente. Eh, si vemos el segundo es cáncer de próstata, pero vean cuál es el tercero, ¿no? En México el cáncer cervicouterino sigue siendo una enfermedad altamente frecuente, ya no tanto en el mundo. Y esto, pues bueno, se ha cambiado mucho la incidencia de esta enfermedad desde que se empezó con la vacunación para el VPH. Sin embargo, en México todavía sigue siendo un problema de salud importante. La que sigue. Esta es una gráfica que hay en el Consenso Mexicano de Colima, que es un consenso que junta a varios oncólogos, médicos, cirujanos, radiooncólogos y pues estudia en general cómo se comporta el cáncer de mama en México. Habla también acerca del tratamiento recomendado en nuestro país,
pero lo que me llama la atención es que vean cómo se va moviendo la tendencia de mortalidad y número de casos nuevos en nuestro país. Para el año 2000 eran 10.76 casos por cada 100,000 habitantes. Para el 2020 ya eran 39.5 casos por cada 100,000 habitantes, por lo que es una enfermedad que cada vez es más frecuente, y si pueden ver aquí también las defunciones pues cada vez son mayores. La que sigue. ¿Cuál es la edad promedio en que se presentan los casos de cáncer de mama? La edad promedio es 54.9 años. Vemos que entre el rango de 50 a 59 años se van a diagnosticar el 45% de todos los casos. Esto es un dato del INEGI. La que sigue. Pero es muy importante que sepamos también que cada vez se están diagnosticando pacientes en edades más jóvenes. Yo creo que yo la paciente más joven que he atendido tenía 22 años, y desafortunadamente algo que es importante mencionar es que los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes tienden a ser más agresivos, y también hay un retraso muy importante en el diagnóstico porque no se sospecha la enfermedad, ¿no? O sea, una ve a una mujer de 25, 30 años y dice, no, ella no está en el rango de mayor incidencia de cáncer de mama, entonces seguramente es una bolita de grasa, una infección, un absceso. Les dan 20,000 diagnósticos antes de sospechar cáncer de mama, y esto obviamente retrasa mucho el diagnóstico e impacta en el pronóstico que puedan llegar a tener estas pacientes, ¿no? Este fue un estudio de Estados Unidos donde se ve cómo se va incrementando la incidencia de cáncer de mama en las mujeres jóvenes, sobre todo en las mujeres afroamericanas. La que sigue. Y en la siguiente diapositiva podemos ver una publicación que se hizo en el INCAN, que es el Instituto de Cancerología, donde se ve que hasta el 15% de las pacientes tienen menos de 40 años de edad. Y como les comento, esto cada vez va aumentando, ¿no? La que sigue. Puse aquí también un poco de información acerca de otros tumores relevantes en la mujer. El cáncer ginecológico en México, podemos ver que el segundo tumor más frecuente es el cáncer cervicouterino, como les comentaba. Este es un tumor que está relacionado con la infección por virus de papiloma humano, por lo que la vacunación ha ayudado cada vez a disminuir el número de casos. Sin embargo, pues todavía tiene poquitos años relativamente que se ha estandarizado la vacunación, por lo que se espera que esta tendencia siga disminuyendo en las siguientes décadas. Vemos también que lo que es el cáncer de ovario y el cáncer de cuerpo uterino, que es el cáncer de endometrio, pues también es relativamente frecuente en nuestro país, y sobre todo el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio pues tienden también a diagnosticarse de forma tardía. Entonces, es importante que también lo sospechemos ante una mujer que tenga síntomas o factores de riesgo. La que sigue. Y pues bueno, hablando ya, saliendo una parte de lo que son los números y hablando un poquito más de lo que es el cáncer de mama, pues bueno, vemos aquí lo que es la anatomía de la mama. Vemos que tenemos lo que son los lobulillos y los conductos. Los lobulillos son los que se van a encargar de la producción de leche. Los conductos son los que llevan la leche de los lobulillos hacia el pezón cuando el bebé está lactando. Vemos que el sitio más frecuente donde se puede desarrollar el cáncer de mama es en los conductos, que es el carcinoma ductal infiltrante. Sin embargo, también se puede llegar a desarrollar en los lobulillos en un 15%. Existen otros tipos de tumores de mama mucho más raros, de los cuales no hablaremos ahorita, pero casi en su totalidad van a ser o tumores ductales o tumores lobulillares. ¿La que sigue? ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos presentar para cáncer de mama? Algunos de ellos están relacionados con la exposición a las hormonas, ¿no? Una mujer que tuvo su primera menstruación a una edad temprana, una menarca temprana, pues tiene mayor riesgo. Una mujer que tuvo una menopausia tardía o después de los 50 años tiene mayor riesgo. Una mujer que nunca se embarazó o que tuvo su primer embarazo después de los 30 años de edad tiene mayor riesgo por la exposición hormonal. Existen otros factores de riesgo como es la edad avanzada. Si tenemos antecedentes en la familia, eso incrementa el riesgo.
También existen otros relacionados con el estilo de vida, como es el no hacer ejercicio físico, el sedentarismo, el consumo de grasas saturadas, el bajo consumo en frutas y verduras, la obesidad, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol también pueden ser factores de riesgo importantes para esta enfermedad y en general para muchos otros tumores malignos. La que sigue. Y es importante saber que existen factores de riesgo que podemos controlar, que son modificables, y existen algunos otros que no son modificables, ¿no? El cáncer de mama sí se puede presentar en los hombres, pero es muchísimo más común en las mujeres. Em, la edad es un factor que tampoco podemos modificar, todos vamos a envejecer y entre más vamos envejeciendo, pues el riesgo es mayor. Y pues si tenemos familiares con cáncer de mama, pues eso es algo que no podemos modificar, pero sí es importante saber y recalcar que no todas las pacientes con cáncer de mama van a tener antecedentes familiares de esta enfermedad, pueden ser las primeras que lo presentan en su familia. ¿Cuáles son los factores que sí podemos modificar? Pues el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la obesidad y la dieta, que en realidad son factores de riesgo para muchas enfermedades, no nada más cáncer, y sí son factores que nosotros podemos cambiar y que nos van a ayudar a reducir la probabilidad de presentar esta enfermedad. Ahora, también es importante comentar que existen casos que no tienen factores de riesgo identificados, ¿no? Yo he tenido pacientes que tienen muchos hijos, que lactaron, que no tienen una menarca temprana ni una menopausia tardía, que hacen ejercicio, que comen bien, que nunca fumaron, que nunca tomaron y aún así presentaron la enfermedad, ¿no? Desafortunadamente, el no contar con factores de riesgo no nos exime que lo presentemos, pero evidentemente esto disminuye el riesgo considerablemente. La que sigue. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? El 80% de las pacientes no tienen antecedente familiar de cáncer de mama, lo cual pues nos dice que si no tengo un familiar, no necesariamente estoy exento de presentarla. La que sigue. Y esta es otra cosa importante. No necesariamente si nos sentimos una bolita en la mama quiere decir que tenemos cáncer, ¿no? El 80% de las pacientes que fueron referidas por palpar una lesión en la mama no tienen diagnóstico de cáncer, pueden llegar a tener diagnóstico de un fibroadenoma, de un lipoma, de muchas otras cosas. Entonces, una bolita palpable en la mama no necesariamente quiere decir que tenemos cáncer. La que sigue. ¿Cuáles son otros síntomas que nos pueden orientar, aparte de tener una lesión palpable en la mama, a que se pudiera tratar de una enfermedad maligna? Pues si se llegan a ver las venas más saltadas en la zona de la mama, si llegamos a tener cambios en la piel, si se ve la piel jalada, hundida, si tenemos hundimiento del pezón. Hay mujeres que lo tienen así de nacimiento, pero si alguien no lo tenía y de repente se le hunde el pezón, ese puede ser un dato de cáncer de mama, que se vea la piel como de naranja, como arrugadita, que tengamos de repente una mama más grande que la otra, que tengamos fluidos por el pezón, que tengamos enrojecimiento, algún tipo de endurecimiento. Hay veces que no se va a sentir una bolita como tal, pero estos cambios en la mama nos pueden orientar a que pudiera ser una enfermedad maligna. La que sigue. Y si nosotros consideramos aquellas pacientes que fueron a consulta y que ya tienen un diagnóstico de cáncer de mama como tal, el motivo de consulta más frecuente o el cambio que notaron la gran mayoría de ellas, pues fue una lesión palpable en la mama. El resto de cambios, como se los pongo aquí en la diapositiva, pues fueron menos frecuentes, pero pues también considerar que si vemos algo así, es importante buscar atención porque no es normal, ¿no? Si buscamos atención, se hacen los estudios pertinentes y resulta que no es una enfermedad maligna, pues bueno, se deja únicamente en vigilancia. La que sigue. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues bueno, una parte muy importante es nosotros debemos de conocer nuestras mamas, hay que hacer un autoexamen mensual a partir de los 18 años. Idealmente se tiene que hacer 7 días después de terminada la menstruación. Para las mujeres que ya no tienen menstruación, simplemente pónganse un día al mes, no sé, el primer día de cada mes, y ese día me tengo que estar revisando para ver algún cambio en la mama. Se debe de hacer un examen clínico por algún profesional de la salud, puede ser enfermera, puede ser médico, y esto debe de hacerse anual a partir de los 25 años. Las guías mexicanas marcan que la mastografía se debe de hacer de forma anual o bianual a partir de los 40 años de edad
Y el ultrasonido mamario como tal es un estudio complementario, nos da mucha información, sobre todo en pacientes de menos de 40 años que tienen mamas más densas, pero pues saber que la piedra angular para la detección es la mastografía. La que sigue. Y esto es lo que les comentaba aquí. Hay diferentes recomendaciones dependiendo si estamos viendo el consenso mexicano, si vemos la norma oficial o si vemos las guías internacionales. La norma oficial mexicana lo marca a partir de los 40 años. La que sigue. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues bueno, el diagnóstico clínico se hace por medio de la revisión, que es la exploración física. El diagnóstico por imagen se hace por mastografía, por ultrasonido, o existen ya muchos otros estudios complementarios, pero saber que el estudio de screening aprobado, y con screening me refiero al tamizaje, detectar en pacientes que no tienen síntomas, es la mastografía. Ya los otros estudios complementarios se requieren en casos muy específicos. La que sigue. Aquí pongo la parte del sistema de BRADS. Esto es importante saber qué significa porque todos los que se han hecho una mastografía al final viene o debería de venir la parte del BRADS. Esta es una forma que tenemos de clasificar las imágenes de mama para saber y conocer cuál es la probabilidad de que lo que estamos viendo en el estudio sea algo benigno, sea algo normal o tenga cierta probabilidad de ser una lesión maligna. Entonces, si nosotros tenemos una mastografía con una categoría 0, quiere decir que necesitamos estudios complementarios. Si tenemos un BRADS 1, es un estudio normal. Un BRADS 2 es que tiene ciertos cambios, pero son hallazgos benignos. Si tenemos un BRADS 3, quiere decir que el hallazgo tiene muy baja sospecha de malignidad y lo único que hay que hacer es hacer un estudio de control a los 6 meses. Un BRADS 4 ya tiene cierto riesgo de malignidad y se tiene que hacer una biopsia. Un BRADS 5 es un alto riesgo de malignidad con una probabilidad de arriba del 90%, se tiene que hacer una biopsia. Y un BRADS 6 es una paciente que ya tiene el diagnóstico de cáncer de mama, pero se hizo el estudio como parte de su seguimiento. La que sigue. Y bueno, al final del día, lo único que nos puede ayudar a corroborar con 100% de seguridad que se trata de una enfermedad maligna es la biopsia. Existen diferentes tipos de biopsia, hay biopsias excisionales, biopsias por aspiración con aguja fina, biopsias por Trucut. Depende del tipo de lesión cuál es la biopsia que se indica, pero es importante saber que para hacer el diagnóstico de cáncer de mama o corroborar el diagnóstico de cáncer de mama se tiene que hacer una biopsia. La que sigue. Estas son las diferentes etapas de cáncer de mama que hay. La etapa 1 es cuando son tumores pequeños que únicamente están en la mama. Etapa 2 y 3 son tumores que ya miden más de 2 centímetros y que se pudieron haber extendido a los ganglios de la axila. Y una etapa 4 es cuando desafortunadamente el tumor ya hizo metástasis a otros órganos y ya se encuentra no solo en la mama y en la axila, sino también puede haber en el pulmón, el hígado, los huesos, el cerebro, etc. La que sigue. Y es muy importante ver también esta gráfica, ¿no? Si nosotros analizamos en Estados Unidos, vemos que el 60% de las pacientes se diagnostican con etapas tempranas o una etapa 1. En México, la realidad es muy distinta. Casi todas las pacientes van a ser diagnosticadas en etapa 2 o etapa 3. La que sigue. Aquí tenemos una diapositiva con información un poquito más actualizada y vemos que el análisis que se hizo del Seguro Popular en 2015 vio que casi todas las pacientes se van a diagnosticar entre etapa 2 y etapa 3, que es etapa localmente avanzada, con un 55.9% de los casos. La que sigue. ¿Y por qué es importante o por qué es relevante? Porque una paciente con una etapa clínica 1 tiene una posibilidad de estar viva a 8 años del 90%. Una paciente con etapa 2 y 3, ya esta tasa de supervivencia disminuye considerablemente, con un 70% para una etapa 2 y con un 40% para una etapa 3. Y una paciente que es diagnosticada en etapa 4, su tasa de supervivencia a 8 años es únicamente del 10%. Por lo que el poder diagnosticar esta enfermedad en etapas tempranas es vital para poder tener mejores resultados. La que sigue.
Aquí, bueno, obviamente el objetivo del webinar no es ponerme a profundizar en el tratamiento de cáncer de mama. Yo lo que quería enseñarles en esta diapositiva es que existen muchas opciones y que no existe un camino específico para todas. No en todas es cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. No, depende de muchos factores, entre ellos la edad, las enfermedades que tenga la paciente, la etapa clínica, el tipo de cáncer de mama. Y todo esto nos va a llevar a nosotros como profesionales que atienden el cáncer a decidir cuál es la mejor secuencia de tratamiento, si la paciente necesita recibir primero quimio o si la paciente tiene que ser llevada a cirugía inicialmente. Esto nada más es para que sepamos que existen muchas modalidades de tratamiento, que no todas las pacientes requieren de todos los tratamientos y que la secuencia depende de varios factores. ¿La que sigue? Incluso para aquellas pacientes que ya tienen metástasis, que generalmente el tratamiento es a base de quimioterapia o de algunos tratamientos dirigidos, no todas las pacientes se van a tratar igual y dependen de muchos factores clínicos que tenemos que considerar para ver cuál es el mejor tratamiento. La que sigue. Y otro punto importante que queríamos profundizar en este webinar, obviamente es la parte de salud, obviamente es la parte del impacto en la supervivencia, pero también la carga financiera que tiene el cáncer. El cáncer de mama generó la pérdida de 4.4 millones de días de trabajo en 2024 debido a incapacidades. El tratamiento del cáncer se considera como catastrófico por lo caro que es el tratamiento y todo lo que hay alrededor del diagnóstico. Se espera o se sabe que genera costos anuales que oscilen entre 23,000 y 30,000 millones de pesos mexicanos. Es una parte del presupuesto de salud que se gasta muy, muy alta. El 51% de los supervivientes de cáncer de mama tienen una deuda asociada a su tratamiento, aunque tengan algún tipo de seguridad social. Y existe hasta un 45% de pacientes que van a evitar acudir a sus revisiones para evitar el costo asociado a la atención de salud. ¿La que sigue? Otra cosa que es importante, ya vimos que el pronóstico es peor dependiendo de la etapa clínica, o sea, entre más avanzado, peor pronóstico, pero también hay que saber que entre más avanzada la enfermedad, los gastos del tratamiento son muchísimo más altos. Una paciente que se diagnostica con metástasis va a tener un gasto a los 6 meses del diagnóstico y a los 12 meses del diagnóstico y en adelante mucho más alto que una paciente que se detectó en etapa 1. ¿La que sigue? Y existen otros gastos asociados al tratamiento de cáncer de mama que es importante comentar. No es nada más lo que se gasta en la quimioterapia o lo que se gasta en la cirugía. También hay un gasto importante asociado a los estudios de imagen que se tienen que realizar, como son mastografías, tomografías, radiografías, etcétera. El tratamiento con radioterapia que se llega a necesitar en algunos casos, las estancias hospitalarias, todos los medicamentos que se dan alrededor para el manejo de síntomas, el uso de prótesis, el uso de mangas para aquellas pacientes que lo requieran, también es un gasto asociado al cáncer de mama y también todos los gastos asociados a la nutrición, a los suplementos o a otras cosas de la dieta que se tienen que manejar durante el tratamiento y durante el diagnóstico. La que sigue. Y esta fue una encuesta que se hizo a pacientes en Estados Unidos acerca de cuáles eran las estrategias que usaban las pacientes para contener los costos asociados al tratamiento. Y vemos que hay pacientes que tomaban menos de su medicamento de lo que le comentaba el médico para poder ahorrar dinero, que solamente compraban una parte de lo que les indicaba el médico, que cortaban el gasto en otras necesidades, que utilizaban todos sus ahorros de vida para poder pagar el tratamiento de esta enfermedad. Utilizaban las tarjetas de crédito para poder pagar estos gastos asociados o hasta en un 24% utilizaban de dinero prestado de sus familiares o de sus amigos. La que sigue. Y el impacto que tiene esta enfermedad no nada más va en la cuestión de salud o en la cuestión económica. También hay que saber que el tener un diagnóstico de cáncer siempre va a generar ansiedad en la paciente y en la familia. Siempre va a existir un riesgo de miedo a la recurrencia, a una mortalidad prematura, a las incapacidades no nada más de la paciente, sino de los familiares que tienen que cuidar a la paciente, llevarla a sus consultas, llevarlas a sus quimioterapias y también el impacto sobre la dinámica familiar.
Si nosotros hablamos que son mujeres en edad productiva, que trabajan, que tienen hijos, obviamente el que la paciente se enferme y tenga que enfocarse en su enfermedad va a cambiar cómo funciona la dinámica familiar. La que sigue. Y a manera de conclusión, me gustaría recalcar, pues bueno, actualmente el cáncer es la tercera causa de muerte en México, después de las complicaciones de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en México. El diagnóstico oportuno, como lo vimos en diapositivas anteriores, es clave para tener mejores resultados. Y el cáncer en la mujer y el cáncer de mama es una causa frecuente de discapacidad y pérdida de años productivos que causa un impacto importante no nada más en la paciente, sino en toda la familia. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Angie para continuar con este webinar. Muchísimas gracias, doctora. Y la verdad es que veo muchas preguntitas aquí que ya están ansiosos por hacer sus preguntas, pero les voy a recordar que al final de esta sesión vamos a estar haciendo un breve tiempo para poderles responder todas las preguntas. Hay que hacerlas muy rápidas y concisas para que más personas puedan ir preguntando. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Y ahorita les voy a presentar a Diana Osnaya, quien compartirá con nosotros algunos mensajes que son muy importantes sobre la prevención y protección financiera frente a enfermedades como el cáncer, para que no se me asusten porque todo tiene solución. Diana, adelante. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias a todas por conectarse. Bienvenidas, un gusto verlas a todas aquí, a todos. También sé que por aquí hay algunos hombres también. Gracias a la doctora María del Mar por esta información tan valiosa, que sé que pues en muchas ocasiones pues no lo tenemos tan presente o tan aquí a la mano la información como para tomar medidas al respecto, ¿no? Entonces, quiero aprovechar este espacio para platicar un poquito acerca de la previsión financiera. Como bien lo comentaba justo la doctora, existe una carga financiera que a final de cuentas también nos afecta en muchos ámbitos, ¿no? Nosotras como mujeres nos cuidamos, comemos mejor, hacemos ejercicio, vamos al médico, pero ¿qué tan preparadas estamos financieramente si el día de mañana enfrentáramos una enfermedad grave? Muchas veces las mujeres nos preocupamos por todo y por todos, ¿no? Por ejemplo, por la familia, por el trabajo, por los hijos, por, no sé, muchas actividades de nuestro día a día, pero casi nunca nos detenemos a pensar si realmente estamos preparadas económicamente si un día nuestra salud se pusiera a prueba. El cáncer, como vimos con la doctora, no solo afecta el cuerpo, también impacta la estabilidad financiera de una familia entera, no solamente como individuo, sino como una familia. En México, como bien lo hemos visto, más del 50% de las mujeres que enfrentan cáncer terminan con deudas por su tratamiento y casi la mitad evita acudir a revisiones médicas por el costo. Es muy lamentable esta noticia, ¿no? Pero justamente no es por falta de amor propio, sino también porque nadie nos enseñó a prevenir también desde lo financiero. Quiero aprovechar justamente este pequeño espacio para comentarles o platicarles un poquito acerca de la prevención financiera, que también es parte de nuestro autocuidado. Tener las herramientas adecuadas justamente para poder hacer frente a cualquier situación o imprevisto de salud que pueda surgir en algún momento. Algunas maneras en las que podemos empezar a trabajar desde ahora es, en primer lugar, crear un fondo de emergencias equivalente a 3 o 6 meses de nuestro gasto básico o como tal de nuestros ingresos. Esto con el fin de pues no generar este desequilibrio económico, tanto personal como familiar, en el momento en el que llegue a surgir algún imprevisto. En segundo lugar, contar con una protección médica o un plan que respalde nuestros ingresos si enfrentamos una enfermedad. Esto, evidentemente, con el fin de atendernos y no llegar al punto, como lo comentábamos anteriormente, de no poder acudir a recibir atención médica en caso de detectarse cáncer. Un tercer, pues, tip que se puede brindar en este momento es tener un presupuesto realista que incluya salud y bienestar. Y esto va de la mano con contar justamente con una protección médica o un plan que respalde nuestros ingresos. Otro tip súper importante es evitar endeudarnos con cosas que no suman a nuestra estabilidad. Sabemos que se acercan pues el Buen Fin y muchas promociones
increíbles y atractivas como el cierre de año. Sin embargo, pues siempre es importante tener presente que endeudarnos no suma a nuestra estabilidad y eso es algo que no está de más tenerlo presente. Como quinto punto, pues revisar los gastos mensuales e identificar qué se puede redirigir al bienestar. A lo mejor si hay algunos gastos que estamos como destinando a algo que no vale la pena, disminuirlo y incrementar a lo mejor ese ahorro en otros gastos que realmente lo valgan, ¿no? Y como último punto, aprender a ver el ahorro como autocuidado y no como un sacrificio. Muchas ocasiones nos cuesta trabajo destinar un cierto porcentaje a nuestro ahorro porque creemos que realmente es un sacrificio, pero lo que no estamos viendo es que es una tranquilidad para nuestro futuro. Iniciar un plan financiero personal es parte de nuestra salud y nuestra estabilidad, ¿vale? Y esto también es una meta de vida. Quiero compartirles ya por último en esta parte de la previsión financiera algunos tips adicionales, que es como hablar con nuestra familia sobre el impacto o la importancia de tener un plan para la salud, ¿vale? Esto no solamente se trata de manera individual, se trata de manera familiar, porque sabemos, como lo he comentado, que pues estas situaciones no solo nos afectan a nosotros, sino a todas las personas que nos rodean. Eh, Anotar todas nuestras metas. ¿Qué nos gustaría que estuviera cubierto si un día lo llegáramos a necesitar, ¿no? Como tercer punto, destinar una parte de nuestro aguinaldo o de nuestros ingresos a construir un respaldo económico. Y justo como lo comentamos, para que en el momento en el que llegue a surgir una cierta enfermedad, no nos quedemos pues con los bolsillos vacíos. Y por último, una recomendación es que se acerquen a sus asesoras de confianza para que les ayuden a crear un plan hecho a la medida, a su ritmo y según las necesidades de cada una de ustedes. Finalmente, de eso se trata, de que sea algo pues apto a cada perfil y a cada bolsillo, ¿vale? Realmente no se trata de vivir con miedo, sino se trata de vivir con previsión y con tranquilidad. Cuando una mujer está preparada, estamos protegiendo nuestra salud, nuestro futuro y también protegemos a quienes más amamos. Justo en un momento, Monse nos compartirá historias reales de mujeres que gracias a la previsión pudieron enfrentar el diagnóstico con fuerza y sin preocuparse por la parte económica. Lo importante no es tener todo resuelto el día de hoy, sino dar el primer paso hacia una vida más segura y consciente, ¿vale? Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Monse. Muchísimas gracias, Diana. Y justamente como lo comenta Diana, oigan, es muy importante, a veces no dimensionamos la importancia de poder contar con algún seguro hasta que enfrentamos esta situación. Nosotras como asesoras, créanos que es una de las carreras que, bueno, durante todo nuestro tiempo de asesoras, hemos tenido la oportunidad de poder acompañar a muchas personas y muchas familias en momentos difíciles. ¿Cuáles son los momentos difíciles? Accidentes, enfermedades y lamentablemente también diagnósticos de cáncer de mama. Eso nos ha hecho ver que la vida pues tiene un gran valor y sobre todo pues nuestras familias también y es momento de protegernos. Precisamente, justamente lo que nos acaba de decir ahorita Diana y complementando también lo que dijo la doctora, es por eso que quiero compartirles una historia. Esta historia no es mía, es de una asegurada que tenemos, se llama Mariana y justamente hace 2 años nos contactó por redes sociales porque ella quería un respaldo financiero por si algún día lo llegaba a ocupar o necesitar. ¿Y qué creen? Lamentablemente ese algún día llegó y hace unos meses atrás le detectaron cáncer de mama y aunque fue un golpe muy duro tanto para ella como para su familia, no la tomó desprevenida. Gracias a su seguro pudo enfrentar un tratamiento que la verdad es que sin preocuparse por los gastos médicos y hoy, gracias a Dios, está libre del cáncer. Le voy a presentar ahorita unas imágenes justamente de las cartas, Diana. Cartas de autorización que se han realizado. Ojo, no son todas las cartas porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero son algunas de las cartas que pudimos ver. La verdad es que que tienen un alto impacto económico. 366,000, Diana. 221,000 y estas son
otras cartas, que yo sé que a lo mejor los montos son similares, pero créanme que cada una de estas cartas fue un alivio justamente para nuestra asegurada Mariana. ¿Por qué? Porque hoy, gracias a Dios, Mariana ya está libre del cáncer. Sin embargo, estas son pues las facturas que tiene su respaldo financiero y que se ha pagado. Porque recuerden que cuando nos toca, híjole, aunque nos queramos quitar, pero la vida nos da sorpresas, pero cuando uno está preparado realmente para este tipo de situaciones, a lo mejor sí nos impacta tanto psicológicamente un poco, pero financieramente no. Ahí la cuenta hospitalaria de Mariana, la verdad es que supera actualmente 2,2 millones de pesos y por tener su seguro, ella únicamente ha gastado 100,000 pesos. Entonces, ¿se imaginan? Imagínense por un momento qué hubiera pasado si Mariana no hubiera tenido esa protección de su seguro. Probablemente tendría que haber vendido su casa, pedir prestado, endeudarse, inclusive pues aparte de estar recuperándose, de no tener esa tranquilidad de poderse recuperar, la preocupación de cómo va a pagar sus tratamientos, porque no son tratamientos baratos. Por eso, más allá de tener una sola póliza o un seguro, representa tranquilidad, respaldo y la posibilidad de que ella misma pueda centrarse únicamente en recuperarse y su salud. Para todas las personas que se tomaron justamente el tiempo de participar en este webinar, no lo dejen todo pues al saco roto. Recuerden que todo se puede esperar, excepto la salud y la tranquilidad. Y como lo comentó Diana, ya sé que viene el Buen Fin y muchos queremos gastar. A lo mejor queremos o sentimos satisfacción al poder gastar en este Buen Fin en algo físico que queremos, pero créanme que cuando ustedes protegen su salud, es el gran valor que le van a dar, porque de ahí va a depender mucho de cuánto es lo que quieren gastar o cómo quieren endeudarse. Y bueno, pues hemos llegado casi al final, no se me vayan porque ahí justamente tenemos una sorpresa. Esta sorpresa es de la doctora María del Mar, que para todas las personas que le digan que van de nuestra parte y que estuvieron aquí en este webinar, la consulta oncológica les va a costar 1,000 pesos. Igual les dejamos su número telefónico, este número telefónico es de su trabajo y les dejamos sus redes sociales para que la vayan a seguir. Si tienen dudas, ahorita recuerden que ahorita vamos a abrir las preguntitas para que vayan pensando qué es lo que van a decir. Hay que ser muy concretos para que puedan preguntar más personas. Y más adelante también les vamos a invitar a que nos ayuden a llenar una pequeña encuesta. Esta pequeña encuesta nos ayuda mucho a crecer tanto como a nosotras como a la doctora para poder seguirles trayendo más webinars que sean de importancia, de alto valor y sobre todo que sean para ustedes. Y al último de la encuesta viene un regalito con mucho cariño de nosotras para ustedes. Y la verdad es que antes de poder terminar, no se me vayan, quiero comenzar agradeciendo enormemente a la doctora María del Mar García por compartir con nosotros su tiempo, su experiencia y sobre todo su compromiso de concientizar sobre el cáncer de mama. También quiero agradecer con mucho cariño a mis compañeras, Angélica Álvarez, Diana Osnaya, asesora de seguros, que al igual que yo, tratamos todos los días de acercar a más mujeres que tengan herramientas que les permita proteger su salud y sobre todo su bienestar financiero. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por abrir este espacio para aprender y cuidarse y reflexionar. Ahora sí, vienen los 5-10 minutos que vamos a responder estas preguntitas. Nos pueden ir escribiendo aquí por el chat o igual. De la presentación de la doctora María del Mar. César Cano pregunta, ¿en hombres también se pueden presentar el cáncer de mama? Sí, sí puede haber cáncer de mama en hombres, pero es muy raro. Menos del 1% de los casos de cáncer de mama se van a diagnosticar en hombres y casi siempre es porque tienen alguna predisposición familiar para desarrollar el tumor. Vi que también César preguntó con quién se puede dirigir. Realmente cualquier oncólogo médico puede llevar toda la cuestión de prevención.
no nada más para cáncer de mama, sino para cáncer de próstata y para algunos otros tumores frecuentes, como es el cáncer de pulmón o el cáncer de colon. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ivonne Melchor que dice, ¿qué tan factible es que se tamice con ultrasonido de útero y ovario como detección temprana de cáncer ovárico y de endometrio? En realidad, para que una prueba se estandarice como tamizaje, tiene que demostrar que impacta en la mortalidad, o sea, que disminuye la mortalidad. Por eso es que la mastografía ahorita es el estudio aprobado como tamizaje para cáncer de mama porque ha demostrado que disminuye la mortalidad. Al día de hoy se han hecho estudios de tamizaje para cáncer de ovario y cáncer de endometrio y realmente ninguno ha demostrado impactar en la mortalidad y por eso no está estandarizado. Ahora, si es una mujer que tiene factores de riesgo, sí es importante que tengan revisiones ginecológicas rutinarias para ver y detectar de forma oportuna. Otro estudio de tamizaje que está validado, aprobado y estandarizado es el Papa Nicolau, pero ese es más específico para cáncer cervicouterino. Perfecto. Otra pregunta de Norma Barrera. Dice, se detecta en mastografía un BIRAT, BIRAT 5. ¿Por qué tomar biopsia para corroborar el resultado y no ir directamente a retirar cuadrante completo? Esto tiene mucho que ver con lo que comenté en la presentación, que no todos los tumores se tienen que operar de inicio. Hay pacientes que requieren tratamiento con quimioterapia o con otros tratamientos dirigidos antes de la cirugía. Y si la paciente o si ya se retiró el tumor, pues esto no nos permite dar el tratamiento en la secuencia adecuada. Entonces, primero se toma una biopsia, se corrobora que es una enfermedad maligna, se ve qué tipo de cáncer de mama es, porque existen diferentes tipos de cáncer de mama y de acuerdo a eso se ve si requiere primero de cirugía o si es necesario algún otro tratamiento inicial. Perfecto. Otra pregunta de Dorisela Lara. Dice, primero, ¿es el tumor o se desarrolla el cáncer directamente? ¿Por qué? Y bueno, una segunda pregunta de ella misma, ¿por qué es más común el cáncer en las mujeres? Bueno, con tumor podemos, o sea, un tumor puede ser benigno o maligno. Cáncer ya se está refiriendo a una enfermedad maligna. Entonces, digamos que primero se desarrolla el tumor maligno en la mama y de ahí este tumor puede irse o caminar o hacer metástasis a la axila y de ahí se puede extender al resto del cuerpo. ¿Por qué es más común el cáncer de mama en la mujer? Pues bueno, esto tiene que ver con el estímulo hormonal, porque el cáncer de mama es un tumor que está asociado en la mayoría de las veces al estímulo hormonal. Ok, perfecto. Y abajo, Claudia pregunta, cuando es un cáncer hormonal, ¿qué tan importante es quitar los ovarios? Depende de sobre todo la etapa clínica. Una paciente que tiene un cáncer de mama que es sensible a hormonas, que es el tipo de cáncer de mama más frecuente, a veces se quitan los ovarios o se indica quitar los ovarios para que ya no tengamos ese estímulo hormonal que puede hacer crecer el cáncer. Ahora, también existen medicamentos que pueden apagar disminuir la producción hormonal de los ovarios, que es similar a haberlos quitado. Entonces, en ocasiones se quitan por medio de cirugía y en otras ocasiones se dan medicamentos que los bloqueen. Perfecto. Otra persona que no tiene nombre pregunta, ¿el cáncer de mama afecta a toda la sociedad? Ah, no, perdóname, esto no era una pregunta, más bien era un comentario. Creo que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ah, sí, Hay aquí. una ¿El cáncer de mama en mujeres que están ofreciendo lactancia materna es muy común? No es muy común, pero sí llega a pasar y generalmente estas pacientes se tardan muchísimo en diagnosticarse y son casos muy tristes porque se confunde con que son bolitas de leche en casi todo el tiempo y les dicen no es que es la leche, no es que es la leche, se les empieza a inflamar la mama y les dicen que es una inflamación o una infección y les dan antibiótico y están así, 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 se retrasa y se retrasa y se retrasa mucho el diagnóstico. Entonces, no es lo más habitual, pero sí es importante, si hay alguna lesión palpable que no se quita o que empieza a aumentar de tamaño o ven algún otro cambio en su mama, acudir a revisión médica, ya sea con un ginecólogo
o con un gineconcólogo para que descarte esta posibilidad, porque sí llega a suceder y en la mayor parte de los casos se confunde con todo el proceso de la lactancia. Bien, tenemos una pregunta un poquito larga. Voy a resumirla un poquito acerca de, bueno, comentan, me gustaría saber su opinión acerca del impacto que ha tenido la reducción de incidencias de cáncer de mama en Estados Unidos comparándola con México. ¿Cuál sería su medida de prevención como política o estratégica de salud pública para este padecimiento particular? Em, y si pudiera ser una medida para impactar en la incidencia. Yo creo que podemos impactar desde varios puntos y voy a intentar no ponerme política ahorita, pero uno de los primeros es concientizar a la población, ¿no? Si la población sabe qué es el cáncer de mama y cómo se presenta y cómo se diagnostican, pues es más fácil que busquen atención o que busquen hacerse estas pruebas de tamizaje. Por otro lado, también es contar con el personal de salud que interprete estos estudios, porque de nada sirve hacer 400 mastografías que nadie va a ver o que nadie va a leer. Es importante contar con radiólogos especialistas que interpreten estas imágenes. Y ya una vez que tenemos una paciente con sospecha de cáncer de mama, tenemos que tener muy bien mapeado cuál va a ser el camino que va a recorrer esta paciente para que el diagnóstico se haga rápido, porque de nada sirve tener muchas mastografías si a las pacientes con sospecha no se les da el seguimiento adecuado para que se hagan las biopsias de forma oportuna, para que se obtengan los resultados de esa biopsia y para que se inicie un tratamiento, ¿no? Yo he trabajado en hospitales públicos y en hospitales privados y veo que uno de los principales problemas es este, ¿no? Que se tiene la mastografía con sospecha, pero no se da un seguimiento adecuado y oportuno y esto nos lleva a muchos retrasos en el inicio de tratamiento. Entonces yo creo que eso es algo, esta navegación del paciente con sospecha nos ayudaría mucho como estrategia de salud para impactar en la mortalidad del cáncer de mama. Perfecto. Ivonne Melchor pregunta, doctora, ¿el uso y abuso de pastillas de emergencia ha incrementado la incidencia de cáncer de mama en mujeres de menor edad? Realmente no, el de emergencia no, como tal, no está asociado a un incremento de riesgo de cáncer de mama. Perfecto. Preguntan cómo se diagnostica el cáncer de mama en hombres. Creo que esto también ya lo había respondido anteriormente. Sí, realmente en hombres no está indicado hacer mastografía después de los 40 años ni nada de eso porque la probabilidad de que se presente es muy baja, pero ante una lesión sospechosa se tiene que hacer también estudios de imagen como en las mujeres y se tiene que hacer una biopsia y el tratamiento es relativamente similar. Ok, Jan, vamos a contestar unas 2, máximo 3 preguntas para que también ya se puedan ir a descansar. Perfecto. Dice, ¿qué tan alto es el riesgo de desarrollar cáncer de mama cuando se tiene fibrosis? Bueno, como tal, no todas las pacientes que tienen fibrosis o fibroadenomas van a presentar cáncer de mama. Sí puede presentar cierto reto al momento del diagnóstico, pero no todas las pacientes que tienen fibrosis o fibroadenomas van a desarrollar cáncer de mama. Hay otras lesiones que están más relacionadas con el incremento de riesgo de esta enfermedad. Ok, y por último, Carla pregunta, después de tener cáncer y una mastectomía completa, ¿qué posibilidad existe de que el otro seno presente también cáncer? Una paciente con cáncer de mama tiene riesgo de que el cáncer regrese y este riesgo de que el cáncer regrese puede ser en la cicatriz, puede ser en la axila del lado que lo operaron, puede ser en la otra mama o puede ser en alguna otra parte del cuerpo. Entonces, esto es algo que es importante tomar en cuenta al momento de estar vigilando a las pacientes con cáncer de mama. Saber que el cáncer, porque le quitaron la mama, quiere decir que ya no va a regresar, no, sí existe riesgo de recurrencia y el riesgo de recurrencia no es nada más a los pocos meses, hay pacientes que les regresa muchos años después, entonces sí existe este riesgo de que crezca en la otra mama tanto el tumor inicial o que sea un segundo tumor mamario, pero ahora en la otra mama
Y es por eso que las pacientes con antecedente de cáncer de mama siempre tienen que estarse haciendo mastografías como parte de su vigilancia, aunque ya les hayan quitado la mama. Perfecto. Quiero permitirme hacer una última pregunta justo de Georgina, me parece muy interesante. Georgina Chávez pregunta, doctora, después de tantos años acompañando mujeres en este camino, ¿qué le ha enseñado el cáncer de mama sobre la vida y sobre el valor de la salud? Ay, qué bonita pregunta, nunca nadie me lo había preguntado. Yo creo que algo que me ha enseñado es que la vida cambia de un segundo a otro, ¿no? Porque tú puedes estar, como decían, muy seguro de que tú llevas una vida saludable, de que tú te haces todos tus estudios, de que haces ejercicio, de que comes bien, de que te mantienes en tu peso, no fumas, no tomas, y de repente esto sucede, ¿no? Y de la noche a la mañana te cambia la vida. Entonces yo creo que hay que aprovechar cada minuto, hay que aprovechar cada experiencia y desafortunadamente cuando llega un diagnóstico así, yo creo que lo primordial es eh, asesorarse bien, tener todo un grupo de profesionales de la salud al pendiente de la enfermedad, seleccionar un tratamiento adecuado, acompañarse de la familia, que siempre es un pilar cuando tenemos diagnósticos así, y todos los días seguir luchando, porque existen muchas oportunidades de tratamiento y no necesariamente un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que va a llevar a la muerte. Me encantó esa última pregunta, por eso me di la oportunidad de hacerla. Y pues muchísimas gracias, doctora, por resolver todas estas dudas. Yo sé que hay muchas por ahí que a lo mejor no se resolvieron y por esta razón dejamos pues también abierta la comunicación a través de las redes sociales de la doctora. Está su Instagram, está su número telefónico, el número del consultorio para que también tengan la oportunidad de agendar su cita. Recuerden que pueden mencionar que formaron parte de este webinar para poder recibir su descuento. Y les agradecemos mucho a todas su asistencia. Gracias por su tiempo. Esperemos que toda esta información les sea de valor. Y agradeciendo también pues al gran equipo Angie y Monse por esta información que nos comparten. Que tengan muy bonita noche. Gracias a todas y a todos por conectarse. Nos vemos muy pronto en nuestros Todos. próximos webinars. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bye Hasta bye. luego, que estén muy bien. Bye bye. Gracias, qué lindas todas y todos.